Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Considero que el arte es como un camino muy personal. Yo comencé siendo diseñador gráfico, entonces siendo diseñador gráfico estás como muy sensibilizado, ¿no? a todos los aspectos visuales y a todos los aspectos conceptuales que puedes encontrar dentro de tu práctica. Y a mí me pareció fascinante, empecé porque me gustó mucho el trabajo de Andy Warhol, que es como un trabajo serigrafía, diseño gráfico, y yo creo que por esa cuestión me detonó, ¿no? Comenzar a explorar. Yo empecé tomando muchos cursos, me metí a cursos de la ENES, me metí a cualquier curso que pudiera encontrar. Ahí fue donde conocí a personalidades como Ángel Paguamba, que fue mi profesor de grabado, mi profesor de anatomía y dibujo. Él como que me impulsó un poco a que esto detonara, y por ahí del 2020 más o menos fue que tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? He tomado muchos cursos, ¿por qué no mejor complemento todo eso que ya tengo como de formación técnica con algo más conceptual, que era como lo que estaba buscando, ¿no? Como una forma de hilar todas estas técnicas, todas estas inquietudes, todo esto que estaba sucediendo alrededor de mi mundo creativo, por así decirlo, de mi eje creativo. Y pues ya decidí meterme de lleno a la universidad, y ahí empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Porque tú entras como... Yo entré porque me interesaba mucho la pintura. Admiro todavía pues a artistas como Frida Kahlo, como Diego Rivera, como... Dalí era de mis fascinaciones. Mucho tiempo estuve muy interesado en el surrealismo y todos estos movimientos, pero sin saber como mucho de qué iba, ¿no? O sea, como que sí lo experimentas y sí hay una investigación, pero no tenía como esa primer mano, ¿no? Que me explicaran, oye, ¿sabes qué? La historia es así, se formula por esto, es un resultado de un proceso. Y pues ahí fue cuando dije, creo que es momento como de experimentar ese mundo del arte y pues profesionalizarlo básicamente. Empecé como a explorar otras alternativas, el objeto, la instalación, el sonido, el video en tiempo real, como todas estas cuestiones estéticas que van más allá de, pues ya van más bien, sí, aspectos estéticos yo diría, o líneas estéticas que surgen ya en el último siglo, ¿no? En el siglo XX. Y que la mayoría de las personas que cuando pensamos en arte pues descartamos, ¿no? Porque estamos acostumbrados como a las líneas tradicionales, el grabado, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, y que son muy buenas y que por algo existen desde milenios, pero que también es muy importante, ¿no? Entender cómo fue avanzando la sociedad, los procesos comerciales, capitalistas, industriales, económicos, sociales, y que todo eso fue el proceso que nos trajo hasta ahora, ¿no? Todas estas líneas, todos estos movimientos, el arte conceptual, el arte de Povera, el Dada, o sea, son movimientos que utilizan todas estas cuestiones de cómo la sociedad va avanzando, cómo vamos progresando, y las entreteje, ¿no? En discursos, en críticas, en fascinaciones por los objetos, ¿no? Todo eso es lo que me interesa. Siempre creo que son valiosas las influencias, y sí fue por una parte una influencia, fue uno de mis profesores, ¿no? Que nos acercó más hacia
la rebeldía en contra de la pintura, por así decirlo, porque precisamente yo entré como a una práctica de pintura experimental y me gustó muchísimo que era como no hacer la pintura convencional, ¿no? Y desde ahí fue como irse despegando de esos conceptos que, como dices bien, están como muy estáticos, muy herméticos y muy instalados en el discurso colectivo en general. Eh, Creo que fue importante porque eso me ayudó como a detonar varias cosas y experiencias, incluso traídas de la infancia, ¿sabes? Porque yo crecí mucho con esta idea de ir a los mercados, de jugar con cajas de cartón, hacer ensamblajes, pegar con resistol. O sea, yo no era un niño que sí tenía juguetes, pero digamos que a mí me gustaba mucho crear mis propios juguetes. Entonces, como toda esa idea de ensamblar y crear con materiales descartados, tirados, cartones, cajas, embalajes, creo que fue también como importante porque a la vez de que yo ya estaba como en este punto profesional, fue una de las cuestiones que me hizo animarme como a explorar más allá de solamente pintar en un lienzo colocado en un bastidor, ¿no? Entonces todo eso fue como que sumándose a mi, pues sí, ya de por sí curiosidad. Porque cuando entras, pues te digo, estás como en una idea de esto es lo que es, ¿no? Yo entro a pintar, pero empiezas que a un taller de esto, que a un taller de otro, que te empiezan a hablar de ciertos artistas, te hablan de una forma lineal, lineal temporal. Y te dicen, no, pues así fue evolucionando. Pero también te hablan de los contextos actuales, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Hablábamos de temas que estaban sucediendo, si había alguna denuncia, si había algún tema muy escandaloso del momento. Entonces todo eso pues se va como articulando y te va generando dudas. Y es a través de esas dudas que dices, quizá la pintura, necesito algo más, ¿no? Quizá la pintura es un limitante. Yo considero que soy como la sumatoria de las frustraciones, quizá de mis familiares, porque sí hay personas en mi familia, por ejemplo mi papá, él se dedica a todas las cuestiones estéticas automotrices, ¿sabes? O sea, y también es como un vínculo a la pintura. De hecho, hay un artista, ya mencionando esto, que sí trabaja como en términos de lo chicano, de los autos modificados, de la fibra de vidrio y las pinturas de 3, 4 perlas o lacas, como les quieren llamar. Y eso es realmente interesante porque veo que sí tienen como estas inclinaciones artísticas, pero yo supongo que no se atrevieron como a dar el paso. O sea, como decir, pues el arte es un riesgo, o sea, el arte sí es un riesgo, pero también es como una metodología para entender el mundo en mi perspectiva, ¿no? Entonces ese fue mi instrumento para comprender muchas cosas. Y yo creo que sí, de cierta forma, yo era testigo de todo lo que él hacía, pero nunca me llamó la atención ese proceso tan industrial, ¿sabes? Porque es un proceso muy complicado y de mucho trabajo rudo y así, o sea, sí es algo que era un objeto estético y fino, pero por ejemplo a mí los carros nunca me llamaron la atención. Solo lo que hacía con los autos, ¿sabes? O sea, como el resultado era muy interesante. Pero más que, aparte de él, no reconozco a otra persona pues que hubiera tenido como inclinaciones artísticas. Yo sí pensaría que soy como el primero que se atrevió en mi familia como a dar el paso, ¿no? Es una generación de cierta forma más sensibilizada en estos aspectos sociales. No quiero decir que la otra generación no estuviera sensibilizada ni mucho menos, pero la forma en la que se abordan estos temas es como el cambio, ¿no? Bien lo decías como Salse o Misraín, que de hecho estos artistas sí tienen como un sentido más de colectividad. El grabado en general, las prácticas de gráfica son prácticas comunitarias porque todo el trabajo se hace entre varias personas.
muy diferente de lo que tú podrías pensar en un estudio de un pintor, porque un pintor es solitario, ¿no? Un pintor generalmente creas tus conceptos, los haces en la privacidad de tu espacio de trabajo y luego si tú gustas, ¿no? Lo puedes exponer o lo puedes comentar, lo puedes, sí, mostrar para que la crítica, ¿no? Te dé como también un poco de retroalimentación. Pero no tenemos una comunidad como tal. Los artistas que no estamos dentro de la gráfica sí tiene una comunidad muy fuerte en Michoacán y colaboran todo el tiempo están haciendo iniciativas entre ellos. Y nosotros como artistas, pintores, conceptuales, o no sé cómo le podríamos decir, apenas estamos como comenzando, ¿no? Nosotros, bueno, al menos personalmente yo estoy en esta iniciativa de Sin Concepto, que es un espacio, ¿no? De exploración multidisciplinario y que es en el momento en el que he podido como acercarme como a más artistas y hacer como algún tipo de comunidad. También existe otra que se llama Reverberarte, que también es otro pequeño colectivo de unos compañeros también ya egresados, también todos somos artistas emergentes, ¿no? Sí, de repente encontramos artistas con trayectoria, como ya lo mencionábamos, pero estos artistas con trayectoria pues tienen otras perspectivas y ellos siguen quizá utilizando lenguajes que nosotros ya consideramos que se pueden cambiar, ¿no? O ejes temáticos o la forma de abordar los temas son diferentes. Y sí, está existiendo, ¿no? Se está empezando como a activar todo esto en la ciudad. Entonces creo que es importante, ¿no? Y estas generaciones están muy sensibilizadas en cuanto a esos temas porque ya traen mucho lo emocional, la erótica del arte, la crítica social, desde cosas muy mínimas, muy simples. Entonces creo que vale la pena apostar como por estas nuevas perspectivas también para traer algo novedoso, ¿no? Y que Morelia no solamente sea una ciudad como de arte o de cuestiones de cultura tradicional, sino que también nos sumemos a esas vanguardias y también la ciudad vaya como cambiando y progresando en muchos aspectos. Están muy interesantes, de verdad. A mí en lo personal me sorprende mucho la forma en la que cada artista aborda los temas, ¿no? Porque todos dispara diferentes contextos, dispara diferentes comentarios que se pueden hacer de un solo objeto. Y eso es como algo valioso. Tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad conceptual y tenemos los espacios. Simplemente es como ir desmantelando un poco esos criterios, ¿no? Y a sensibilizar, abrir a las personas a las experiencias más contemporáneas para que digan, esto también podría ser considerado como arte, ¿no? O sea, no solamente un grabado, no solamente una pintura, sino como obras más objetuales incluso. Sí, es como, pues, urgente, ¿no? Ya representa como ese cambio de paradigmas en los que estamos como incluso aceptando otros movimientos artísticos, otras propuestas, otras ideas más, sí, novedosas para el contexto, ¿no? Es una ciudad llena de situaciones tradicionales, fenómenos que vienen de la cultura, de una cultura moreliana ya de más de 100 años, 200 años, pero es necesaria, ¿no? Como esa revisión a los fenómenos actuales, a los fenómenos contextuales. Y yo creo que esos propios fenómenos son los que nos dan como la métrica para decir se necesitan nuevas propuestas en otros espacios que no estén centralizados incluso, ¿no? Hay varias iniciativas en las que incluso se están haciendo exposiciones en tianguis sobre ruedas, en lugares de lotes baldíos, en casas, como bien lo decías. Uno de estos colectivos de teatro también ponían obras de teatro en unas casas que estaban acá atrás
pues detrás del mercado de San Juan. Hay varias iniciativas, ¿no? Que lo que estamos haciendo es utilizar estos espacios, resignificar espacios para convertirlos en experiencias estéticas o artísticas o reflexivas, ¿no? Y que estos espacios en los que quizás estamos como más acostumbrados a ver otras cuestiones, que de repente veamos arte, puede brindarnos una oportunidad, ¿no? De sensibilizarnos hacia otros fenómenos, hacia otros discursos quizá que no habíamos como pensado, ¿no? Suponiendo que artistas que trabajen con personas de la calle o como con sus historias, y esas son cuestiones que de repente vemos estas personas que están en situación de calle, pero no nos interesa tanto quizá, que si platicáramos con ellos, que si viéramos sus testimonios, ¿no? Y si vemos un testimonio aparte transformado en algo estético, también pues te detonan más cosas, ¿no? Incluso tú podrías llegar pues sí, reflejar tus experiencias de vida en esas experiencias también. No que vayas a terminar siendo una persona así, pero que puedes llegar pues a empatizar, ¿no? De cierta forma con los fenómenos. Estaría increíble que se empezara como a gestar estos movimientos fuera de lugares conocidos o concurridos, artísticos o culturales, como él lo menciona, ¿no? Una casa, una vecindad, un lote baldío. En esa medida, en la propuesta que traemos aquí en la Galería de Sin Concepto, es precisamente buscar activar estos espacios, ¿no? Si podemos nosotros generar los suficientes eventos, happenings, performance que se puedan generar para que el movimiento tenga visibilidad, lo vamos a hacer, ¿no? Porque consideramos que es importantísimo que los artistas tengamos estos nuevos medios o estos nuevos lugares, ¿no? Que podamos quizá hacer obras site específico, de sitio específico, ¿no? Que tú vayas a un lugar y digas, en este lugar vamos a montar invitas a artistas, y que los artistas trabajen en el lugar, ¿no? Y no incluso llegar a poner cosas, sino que los artistas habiten esos lugares, y desde ese habitar ellos puedan producir estas obras que quizás sean más sensibles, más empáticas, más arriesgadas también, pero que son propuestas, ¿no? Que vale la pena escuchar, visibilizar, mostrar. Ya lo decía, no recuerdo si lo decía Panofsky, o quién lo decía, que el espíritu absoluto de la humanidad no es como todo el espíritu de la raza humana, no que sea un espíritu, no se ve como desde el lado católico, pero mencionaban que el arte era como el momento más elevado del espíritu humano, el arte y la filosofía, que son como estas cuestiones que nos elevan más allá de las acciones del mundo físico, sino que te llevan a un mundo abstracto, ¿no? El mundo del ideario, de la imaginación, de los conceptos. Y desde ahí creo que sí tiene una conexión muy fuerte con la espiritualidad, pero no en el sentido de la cristianidad o de cualquier otra religión, de lo religioso. Es más hablando de las posibilidades de la raza humana, incluso, ¿no? De los logros, de cómo accionamos, de cómo nos transformamos. Y sí hay esos espacios, como lo hablábamos, el ex convento de Santa Teresa en Ciudad de México, ¿no? Que es un lugar muy interesante, porque un lugar totalmente resignificado, en donde los lugares de conexión espiritual, ¿no? Los espacios que estaban ocupados antes por toda esta imaginería, que también representa hasta cierto punto la colonialidad, ¿no? La opresión y sistemas que estuvieron ahí enarbolados por siglos, y que ahora lleguen, ¿no? y desarticulen todo ese discurso de ese espacio, y ahora lo transformen en un espacio para la contemplación de obras. Sí, claro que te llega, te conecta, ¿no? De una forma muy diferente que quizás tendrías en lo que denominamos Cubo Blanco, que son las galerías
pues contemporáneas. La mayoría de las galerías contemporáneas son ese cubo blanco, precisamente libre de otras distracciones para que la obra sea como el centro de atención. Pero es interesante cómo ese lugar no es un cubo blanco y tú lo ves y tiene cúpulas lleno de dorados, de ornamentaciones, de columnas, de frisos, de toda la arquitectura desde el barroco al neoclásico. Tiene una fusión interesante, pero ese mismo lugar te da como otra posibilidad de lectura de las piezas, que me imagino que sería muy diferente si tú ves esa misma pieza ahí en un cubo blanco a que si lo trasladan, ¿no?, a uno de los nichos del Santa Teresa, que es si llegas a tener esa percepción, ¿no?, de lo espiritual, pero desde un aspecto, yo diría que muy similar a lo que se aprecia con las pinturas negras de Rothko, que lo que hizo fue construir una capilla y poner pinturas negras. No tienen nada, solo son cuadrados negros o pinturas negras, completamente monocromas. Y precisamente están ahí como para que tú llegues y te puedas sumergir en la obra, pero esa obra es un inmenso vacío, ¿no? Entonces puedes navegar ahí, puedes arrojar ahí lo que necesites. Pero en el caso de las demás obras que tienen como más elementos de apreciación o sí, de análisis de las formas, caray, te puedes ir como horas y el lugar también te lo permite, ¿no? El lugar te permite esa contemplación hasta llegar casi a la experiencia estética se expande en esos lugares, digámoslo así. Estas obras es una serie de obras que he estado trabajando y que es mi proyecto de titulación, en donde realmente me desbordé completamente de lo que es el arte planimétrico tradicional y decidí irme por la ruta más complicada, creo, que fue como la instalación, ¿no? El ready-made, el objeto encontrado y todas estas técnicas que surgen a partir de 1900, ¿no? 1910, 1920 con Duchamp y todas sus prácticas duchampianas. Fue precisamente por estas influencias que habíamos mencionado, de las que te sumerges, que decidí como en realidad hacer algo desde las experiencias, ¿no? Pero construir algo desde incluso lo descartado. Si hay algo que nos interesa y que es uno de los ejes conceptuales, por ejemplo, de la exposición de Sin Concepto, que se llama Materia Bruta, es precisamente cómo esa materia, que quizá esos objetos descartados o tirados o que ya quedan pues a la deriva, tienen estos rastros de las acciones humanas, de las personas que los utilizaron, ¿no? Pero también tiene rastros de una actividad, tiene rastros de un estilo de vida, te narra la forma en la que se apropian de los espacios, la forma en la que se instalan, su característica nomádica. Todos estos cuestionamientos fueron los que terminaron por hacer que yo detonara en esta obra, ¿no? Fueron los catalizadores para terminar de hacer un cubo que precisamente tiene todas las características nomádicas, pero son elementos, son basura literalmente del lugar. Yo estoy haciendo un análisis precisamente del mercado del Panteón, de la colonia Hidalgo, me parece que se llama. Y ese panteón, ese mercado, pues tiene esa característica de ser un mercado etnodomádico, que significa que se pone cada semana nada más y con ciertos lineamientos, ¿no? Ellos tienen sus propios sindicatos, ellos tienen sus propias reglas, sus propios colores, sus propias normas del espacio entre ellos, la comunidad, cómo se gestan todas estas comunidades, ¿no? de alrededor de las actividades, y ahora en este caso actividades comerciales. Pues todas esas premisas fueron las que yo decidí utilizar para crear una escultura que reflejara como esas actividades. Y no solo eso, también busqué elementos, ¿no? que me ayudaran a mostrar como esa rutina, como lo que hablábamos de personas que llegan desde las 4 de la mañana y se van hasta las 6 de la tarde
Y en realidad durante todo el día los elementos están todo el tiempo expuestos a la intemperie, al sol, a la lluvia, a los elementos, al desgaste. Y eso se enarbola, ¿no? Con todas las anécdotas, historias de vida. Yo en lo particular me detona también porque toda mi vida fui un niño de ir al mercado. O sea, a mí me llevaban a todos los tianguis habidos y por haber. Y una de mis tías, que está precisamente en la Unión de Comerciantes de la Morelos y Pavón, de la Unión, sí, que es la de los colores amarillos, pues siempre he estado trabajando en eso. O sea, su esposo es un negocio heredado, ¿no? Y ellos le pasaron, el abuelo le pasó al esposo y el esposo ahora se lo quiso pasar a los hijos, pero mis primos ya, otras generaciones, ¿no? Ellos se quisieron deslindar de la actividad comercial completamente. Pero la vida de mis tíos y toda la vida que yo recuerdo de estar con ellos han sido eso, ¿no? Ha sido esa actividad, ha sido ese testimonio. Y desde esos testimonios es que como que empecé a construir toda una serie, ¿no? Que aborda desde los usos y normas del espacio urbano, pero también los testimonios, pero también que condiciona las características de la canasta básica, de los precios, que condiciona, pues no sé, incluso la fe que se llega a dar en estos lugares. Es un lugar de catarsis, ¿no? Es un lugar de fenómenos, todo el tiempo están pasando cosas. Entonces toda esa estética a mí siempre me llamó la atención. Y cuando llegó el momento de generar un discurso para hacer un proyecto de investigación, como ya más serio, pues fue que decidí hacerlo de los mercados, ¿no? Un poco me inspira, ¿no? Cruz Villegas, me inspira Melquiades Herrera, me inspira David Commons y todos estos artistas, ¿no? Que trabajan sobre esos testimonios de las calles, ¿no? Y sobre testimonios de la materia, sobre todo, qué puede dialogar la materia, qué nos puede decir. No, un objeto, lo puedes ver como un objeto, como cualquier cosa, pero creo que con los elementos necesarios puedes ensamblar un buen mensaje. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó